Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de La Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Iracema? Hola, Fabs, estoy muy bien. Eh, Estamos cansadas porque Estamos estamos cansadas. grabando a altas horas de la noche, pero esta es parte de nuestro compromiso con el podcast. Sí, me Eh, siento como de esas veces que se te olvidaba la tarea, ¿no? Y que la hacías así un día antes, así de, rápido. este es Pero bien, podcast de cartulina para la escuela de domingo en la noche. un No, poco pero así, pero siempre comprometida. eso es compromiso, porque justo no nos pudimos acomodar con los horarios y yo ya también ya me estaba dando por vencida así de, no, otro día y esta Iracema con toda la actitud me dijo, no, hoy y ya salimos del paso, por lo menos hoy. Y la verdad yo creo que yo tenía un poquito de, eh, no resistencia, sino de pensármelo como dos veces por el tema. Yo soy muy vocal acerca de mi apoyo y acerca de mi experiencia de aborto, pero justamente hablar como de lo que está sucediendo legalmente o políticamente alrededor del mundo, ahí es donde yo me siento como con un poco menos de herramientas, pero cuando nos pusimos de acuerdo para hablar el día de hoy, como ya vieron en el Ujú. título del episodio sobre aborto, creo que ya es algo que es necesario, que lo hemos venido pensando durante mucho tiempo y que necesitamos, sobre todo, yo creo que ahorita nos sirve mucho para entender, no solamente para tomar una postura, porque creo que la mayoría de las que estamos aquí, las que están escuchando, quienes están escuchando, tenemos una postura muy clara hacia el aborto, ¿no? Si somos feministas, sabemos que también estamos a favor de que las mujeres elijamos sobre nuestros cuerpos, pero el tema político que ahorita está resonando mucho nos da ese gran pretexto para entenderlo no solo a un nivel individual, sino para entender el impacto social y político que tiene, de dónde viene y hacia dónde vamos para poder no solo decir cuál es nuestro posicionamiento, sino accionar a partir Totalmente. de ese posicionamiento. Entonces, a ver, ¿por qué el tema? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está ¿Qué es lo que pasando? podemos decir? ¿Qué está pasando, Iracema? Pues justamente en los últimos días, seguramente todas y todos lo hemos visto en redes sociales, básicamente la Suprema Corte de Estados Unidos revocó la protección constitucional al derecho del aborto. Esto era una ley conocida como Roe versus Wade. Quiero hacer el asterisco, como dice Fabs, nosotras no somos abogadas ni nada, lo que sí hicimos fue investigar de fuentes confiables y traemos aquí como un poco de la investigación que hicimos para como resumir, ¿no? Porque luego también redes sociales dicen muchas cosas y luego caemos en la desinformación. Y eso, Pero para partir de hechos, ¿no? De hechos. También, si ustedes ven que hay huequitos, coméntenos y con mucho gusto, pues también los vamos agregando, ¿vale? claro, claro, eso, ¿no? Esta, como siempre ha sido el podcast, es una forma de hablar de cómo estamos entendiendo lo que está sucediendo Exacto. alrededor del mundo, nosotras desde nuestras posiciones, desde donde nosotras estamos accionando. Entonces, desde la forma en que lo investigamos, en que nos informamos, viene desde la experiencia más allá que intentar Sí, hacer un episodio sí, sí, sí. informativo. Es cómo esta información nos está dando vueltas en la cabeza. Entonces, bueno, nos decías que que Roe versus Wade es el tema de ahora. Exacto, exacto. Eliminar el aborto como un derecho constitucional. ¿Y qué significa esto? Al eliminarlo como un derecho constitucional, lo que pasa es que cada estado de Estados Unidos puede decidir qué hace en materia de aborto. Puede decidir si le da mucha protección a las ciudadanas de su estado o si lo penaliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que básicamente estamos viendo como en cascada muchos estados están pues poniendo su, su acción versus el aborto, ¿no? O sea, como un tema de, entre comillas, pro vida. Esto, Eh, totalmente, esto es justo lo que yo entiendo un poco de esto es que como derecho constitucional, es decir, el aborto, la protección o la posibilidad de que las mujeres eligieran, las mujeres de Estados Unidos eligieran sobre sus cuerpos un aborto, tener un aborto o no, exacto, era un derecho universal.
porque Exactamente, garantiza su vida, no solamente su salud, sino garantiza la vida de las mujeres. En el momento en que lo sacan de la Constitución como un derecho universal, cada exactamente. estado tiene la posibilidad de decidir, de poner sus valores y su Exactamente. política sobre ese derecho universal. Si ellos creen que no es correcto, eso se va a las leyes, porque son las leyes solo de su estado y no están siendo protegidas por la Constitución. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los primeros dos en ya decir que que van a prohibir el aborto fueron Missouri y Texas, por ejemplo. O sea, de hecho, Missouri y Texas tenían algo que se llamaba leyes gatillo o algo así, que básicamente ya tenían preparada la ley para que en cuanto la Suprema Corte diera el fallo, entrara como que en efecto rebote, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cada estado va a decidir cómo trata el tema del aborto. Algunos lo van a prohibir con asteriscos, es decir, si se puede en caso de que sea ayude a la salud de la madre, si se puede en caso de violación. Otros van a ser mucho más restrictivos, pero básicamente ese es como el panorama que está viendo Estados Unidos ahorita, ¿no? Digo, ahorita que salga el podcast el día martes, igual más estados se pudieron haber añadido, otros pudieron haber como ya dado su bandera de aquí. Ahorita los estados que son como, digamos, oasis, ¿qué quiere decir esto? Que están ofreciendo protección a las personas que abortan y de hecho están invitando también a personas de otros estados que necesiten abortos, es Nueva York y California, ¿no? Pero pues todo se puede mover, ¿no? En estos días y seguramente vamos a ir viendo pues cuál es la postura de cada estado a lo largo de estas semanas. Y ya sabemos que por lo menos dicen que se espera que hasta la mitad de los estados ya empiecen a prohibir Sí, el aborto, pero por lo menos 13 ya avisaron sí. que en cualquier momento ya están prohibiéndolo, ¿no? Entonces, penalizándolo. Entonces, así está la situación. Eso es importante que saber para reconocer porque la mayoría de las mujeres que viven en estos estados van a tener que viajar a otros estados. Y ahí también donde quienes van a tomar más fuerza o quienes pueden beneficiarse de nuestro apoyo, donde sí tenemos nosotras jurisdicción o, bueno, injerencia sobre eso, es el apoyo hacia esas organizaciones, hacia esas asociaciones. Totalmente. Apoyarles con dinero, apoyarles con material, apoyarles tanto para las mujeres de allá, pero ahorita vamos a hablar de qué está pasando en México y en Latinoamérica, porque no, es un reflejo de todo lo que está sucediendo también a nivel global. Entonces, no sé si haga falta acotar algo de Roe versus No, Wade. yo creo que con eso es como el contexto, digamos, de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ahora, como dice Fabs, es importante voltear para acá, ¿no? En general, ¿qué está pasando en América Latina? Y, por ejemplo, en América Latina hay 8 países actualmente que está despenalizado el tema de aborto. Cada uno, obviamente, con sus asteriscos, cada uno tendrá como su punto y coma de cuándo está, digamos, bien, y bien me refiero como en semanas de gestación, o sea, de acuerdo a cada legislación me refiero. Cuando está Entonces, los permitido, 8 ¿no? países, exactamente, el último país que se adhirió a esta lista fue Colombia, y básicamente es Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Guyana Francesa y Puerto Rico. Aquí cabe también aclarar que Guyana Francesa, Puerto Rico, también como que sí, obviamente entran dentro de Latinoamérica, pero tienen como una influencia más directa de otros países, ¿no? Guyana Francesa de Francia, Puerto Rico, Estados Unidos, etc. Ujú. ¿En qué países está prohibido sin excepción? El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. ¿Y Ok. en qué países varía? Depende del caso. Y depende del caso, como les comentaba, era si la salud de la madre está en riesgo, si es por violación, si es por incesto, por ya temas como no tan libres, por así decirlo, pero ya como con estos asteriscos. Muy precisos, Paraguay, que ver con ¿cómo? salud y violencia, ¿no? Exactamente. Ujú. Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú, Costa Rica, Chile, Brasil, Bolivia, Belice y Ecuador. O sea, son 10 países. Ajá. Eh, o sea, algo que es importante es que si lo que hablamos antes de empezar a grabar era, pues esta ley
o este amparo constitucional al derecho al aborto que tenía en Estados Unidos ya tenía 50 años, ¿no? Y ahorita se revocó. Entonces, algo que es importante, pues, es no dar nuestros derechos por garantizados, ¿no? Entonces, por eso es importante también hablar de estos temas y recordarnos la importancia de tener autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Claro, claro. Sí, 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 esto que dices creo que es sumamente importante. No dar, perdón, se oye un poco el micrófono, ahí está. Ajá. No dar por garantizados nuestros derechos, eso es súper importante, ¿no? Es algo que yo he pensado mucho aquí en el tema de México, no sé si tú tengas la fecha de cuándo fue aquí en México, siempre se me olvida el tiempo, ya, yo creo que ya tenemos como, ¿cuántos eran? No la tengo a la mano, no la tengo a la mano, ¿Años? pero tengo, por ejemplo, en México, ya para hablar específicamente de México, nosotras somos de México, está, ¿en dónde está permitido el aborto libre y sin condiciones? Ciudad de Ajá. México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. 4 de 32 entidades federativas, A ¿no? ver, otra vez, Oaxaca. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Está permitido el aborto libre y sin condiciones. Ok. En otros estados se puede abortar bajo ciertas condiciones dependiendo de la legislación del estado. El estado es el que dicta cuándo sí y cuándo no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, pero ahí es un poco lo que hablábamos, ¿no? Hay estados como Coahuila y Sinaloa que ya han apelado previamente a que se reconozca el derecho a la vida desde que un individuo es concebido. Entonces, si de repente vemos que Estados Unidos está muy lejos, creo que es importante recordar que no está tan lejos. O sea, bueno, obviamente geográficamente no está tan lejos, pero también este tema de darle más derechos a alguien inexistente, a la propia madre que ya está aquí en en donde nosotros estamos, pues es algo que ya está aquí en México, ¿no? Y era lo que te comentaba antes de grabar. Yo como cuando empezaron las noticias me metí como a ver algunos reportajes de sitios de noticias de alrededor del mundo y algo que también me llamaba mucho la atención era como todos los comentarios, ¿no? Así de, Ah, ay, por eso Estados Unidos es la primera potencia del mundo, o esto es una prueba, sí se puede, vamos Latinoamérica, vamos Argentina, vamos México, ese tipo de cosas. Al final, Estados Unidos es una influencia política y económica del mundo, innegablemente, ¿no? Que todavía ahí anda peleándose su lugar con China, es otra cosa, pero sigue siendo una influencia muy importante a nivel político y económico. Entonces, esto también es importante. A veces somos, como dice una amiga, como la cola del látigo, ¿no? Entonces es importante, volvemos a lo mismo, estar bien enteradas y no dar por hecho nuestros derechos. claro, claro. Y porque también todo esto que estás mencionando, ya confirmé, ¿no? El inicio de la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México fue en el 2007. Eso quiere decir que sí, tenemos 15 años y que en alguna manera podríamos incluso empezar a normalizar un poco más el tema del acceso, ¿no? Em, no nos damos cuenta a veces del gran privilegio quienes estamos en las ciudades donde está despenalizado, como todas estas ciudades que acabas de mencionar, donde también tenemos gente que nos escucha, by the way. Entonces, es importante reflexionar esto colectivamente, porque esto que estamos viendo que está sucediendo en Estados Unidos, justamente como dice Iracema, Estados Unidos es un referente, más allá de si es un buen referente, si es un mal referente, si le está aportando al mundo, si la forma en que mueve sus valores o el capitalismo, más allá de lo que sea, es un referente. Y ahorita, por ser Estados Unidos, está haciendo un ruido tremendo. Pero vemos que lo que está pasando allá es muy similar a lo que pasa en cada uno de nuestros países. Para Sí. quienes ya vivimos en un país donde ya encontramos en una parte, en una pequeña parte, en pocas ciudades, ya el acceso libre y seguro o legal, pero eso no quiere decir que así sea en la mayoría de espacios. A lo que voy es, se está haciendo el ruido en Estados Unidos cuando eso ya nosotras lo estamos viviendo en muchos otros países de Latinoamérica, donde ya en muchas otras ciudades de Latinoamérica
siguen buscando esta despenalización o siguen buscando este reconocimiento como derecho constitucional. Entonces, no es algo que solo está sucediendo allá, ni que porque ya sucedió acá, acaba de suceder, ya está pasando aquí. Y necesitamos estar enteradas de cómo se está moviendo esto. Creo que es bien importante lo que tú mencionas sobre los comentarios, porque algo que a mí me ha hecho como reflexionar mucho a lo largo de mi conciencia sobre cómo está la situación del aborto en México, ha sido que quienes están realmente bien organizadas y organizados son todos estos grupos conservadores y todos estos grupos pro vida, están sumamente bien organizados. Y este implica esta sacudida que acaba de dar a nivel noticia internacional lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ser también nuestros vecinos súper próximos, particularmente para quienes estamos en México, tiene que ser un recordatorio y una alarma que nos haga cuestionarnos qué estamos haciendo para proteger nuestros derechos, porque tenemos que tener en cuenta y quedar claro con algo. Las mujeres siempre han abortado y vamos a seguir abortando. Más allá de las leyes que se estén facilitando o lo que nos estén facilitando o no las leyes, las mujeres vamos a seguir abortando. Que nos sigan, que nos repriman, que nos prohíban o que no nos den acceso a nuestros derechos básicos universales, lo único que hace es poner más en riesgo la vida de las mujeres, es hacer menos accesible y menos seguro el aborto. Eso no quiere decir que nada de lo que están haciendo va a evitar que las mujeres sigan abortando. Este es un tema que tiene que ver con el control de los cuerpos de las mujeres. No solamente, no es que porque se diga o no se diga en la política, las mujeres lo van a hacer o no lo van a hacer. Eso va a seguir sucediendo. Esto es una postura política que nos está diciendo directamente, las mujeres no tienen derechos. Las mujeres no estamos garantizando la vida y la seguridad de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres son para uso de los otros. No son de ellas, claro. No es de nosotras. Por otro lado, particularmente para las mujeres de Estados Unidos, pero como les digo, esto que vemos de las mujeres van a tener que viajar a otros estados, ya lo tenemos en nuestros países. Las mujeres ya viajan a otros estados, ya tienen que buscar formas poco seguras o necesitan hacer procedimientos poco accesibles para poder tener un procedimiento, llevar a cabo un procedimiento de aborto. Entonces, no, aparte, algo bien triste, ay, perdón. No, dale, Nada dale. para complementar lo que dices. Algo bien triste de justamente las estadísticas de Estados Unidos de las mujeres que abortan, son mujeres que ya cuentan con hijos y están en la línea de pobreza. O sea, son mujeres que realmente ya no, o sea, no pueden traer otro hijo al mundo porque no tienen cómo, ¿no? No, pero y cosas, bueno. Perdón, y cosas nada más como para complementar tu punto del tema de que pues esta parte de, entre comillas, bueno, ni quiero meterme así como a temas políticos ni nada, pero el tema de que, entre comillas, pro vida, pues no es cierto, porque es, por ejemplo, un punto bien importante que dicen algunos analistas, ¿no? Ahora incluso las mujeres que sufran de abortos espontáneos van a ser investigadas. Así es. Porque no vaya a ser que realmente tú lo quisiste, ¿no? Entonces, ya ni siquiera como en el tema de, es algo tan privado como tu propia salud. Claro, Ya claro. no eres, ya se meten contigo. Y ese fue justamente el argumento de Roe. Esto es privado, esta es una decisión privada y esto va en contra de N número de enmiendas que tienen en Estados Unidos, ¿no? Pero ese era el punto central. Esta es información privada que no tendría yo por qué estarle dando a nadie, ¿no? Entonces es la privacidad justamente, pero eso, ¿no? Creo que el tema de sí, son mujeres, la mayoría están en situación de pobreza, pero también entender que el tema del aborto, incluso cuando decimos anticonceptivos para no abortar, necesitamos recordar que las mujeres se van a seguir embarazando y van a seguir abortando con anticonceptivos y con educación sexual. Eso sigue siendo posible que te embaraces aunque te estés cuidando o aunque estés informada. Y eso es bien importante porque cuando se embarazan o cuando he tenido han habido mujeres que me comparten su proceso de aborto, muchas veces es esta culpa que surge, incluso a mí también me pasó cuando yo aborté, como esta culpa de
es que por qué me debía haber cuidado más, es que por qué no este detallito o este detallito, porque quizá si ese día no hubiera dado la vuelta a esa hora y la hubiera dado en otro momento y hubiera salido temprano a mi casa, no hubiera pasado todo esto, ¿no? Y no, la realidad es que nuestros cuerpos tienen la capacidad de reproducirse, nuestros cuerpos tienen la capacidad de embarazarse y estas cosas van a seguir pasando, tengamos la edad que tengamos, el dinero que tengamos, la educación que tengamos y los recursos para anticonceptivos que tengamos. Para eso es que políticamente se tiene que garantizar que, dadas las circunstancias, vamos a tener acceso. Esto habla de derechos reproductivos cuando hablamos del aborto. No estamos hablando solo de un tema de aborto, estamos hablando de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, con los derechos reproductivos, y no solo las mujeres tenemos derechos reproductivos, todas las personas tienen derechos reproductivos. No solo estamos hablando de si vamos a abortar o no, de si vamos a parir o no, estamos hablando de qué manera nos garantizan la vida a través de parir, a través de criar, a través de decidir tener hijos o no, decidir no tener hijos. Ahí es Sí, donde se claro. tiene que garantizar. La propia Entonces, injerencia. O sea, sí, realmente en el sistema en donde estamos, una de las cosas donde pues tenemos más injerencia y tenemos control y tenemos derechos sobre eso es nuestro cuerpo, ¿no? y que ahí ni siquiera debería de haber un debate. Si es que ahí No, ni siquiera, ahí, aquí no se trata de esto, y esto es bien importante. Este tema no es un tema moral. Aquí sí, no es un tema exactamente. moral. Este es un tema de que se nos permita decidir sobre nuestros cuerpos, no si es malo o es bueno abortar, no si es una vida o no es una vida, es nuestro cuerpo y como una decisión tan fundamental como qué vamos a hacer con nuestros cuerpos no se Claro. puede tomar. Sí se puede tomar para otras cosas, ¿no? Para cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de decisiones sobre operaciones, por ejemplo, estéticas, ahí sí, ay, tú eres dueña de tu cuerpo, pero ¿qué pasa cuando queremos decidir sobre si queremos gestar o no queremos gestar? Claro. Que es uno de los trabajos más difíciles. Entonces, esto que tú decías también sobre las mujeres que van a ser investigadas incluso cuando sean abortos espontáneos. ¿Cuántos casos no conocemos también aquí en México donde Claro. han encarcelado a mujeres porque perdieron a su bebé o porque tuvieron un aborto espontáneo? Ponen a las mujeres en situaciones muy, muy vulnerables, en donde, pues, como tú dices, acudir a la clandestinidad, acudir con personas que pues les van a cobrar muchísimo dinero cuando ellas claramente están en una situación precaria, en condiciones pues tal vez insalubres, o sea, mucho peligro. Pues también se estima un aumento en muertes, un aumento en Violencia. encarcelamientos, en violencia, pues, y bueno, y eso ya no hablemos de pues todo el trauma psicológico, ¿no? Porque también obligarte a llevar un embarazo de situaciones de violencia, de abuso sexual, es algo totalmente inhumano, ¿no? Y que genera secuelas muy graves pues en la psique de la persona embarazada. Y eso creo que es el punto central. El aborto salva vidas, por eso estamos hablando de un derecho universal. El aborto no es nada más para decidir si tengo ganas de criar o no, de si voy a tener dinero o no para formar una familia o mantener una vida, no va por ahí. Va por Sí, el tema de que se están muriendo las mujeres masivamente por abortar clandestinamente o por no abortar en las mejores condiciones. Y esto es tema médico, es político, tema médico, es pero salud a pública, nivel, esto es salud pública. por supuesto, es un problema de salud pública, pero también como tú lo dices, el problema psicológico, una de Sí, las, claro. y psicológico emocional, una de las cosas más fuertes que yo tuve que reflexionar durante mi proceso, porque con toda la información que yo podía tener, con toda la postura política tan clara que yo tenía para el momento en que me tocó hacerme mi aborto, no aún así hubieron una serie de emociones que yo tuve que procesar para entender lo que estaba pasando con mi cuerpo. No fue un cuestionante de si quería o no quería abortar. Hay mujeres que se lo cuestionan, que no saben si es lo indicado o lo correcto para ellas, y hay otras mujeres, como en mi caso, que no lo dudamos ni un segundo.
El problema es saber que está estigmatizado socialmente. Y el problema, y súmale, si de por sí el estigma social es sumamente doloroso, ahora saber que te pueden meter a la cárcel por esto también deja a las mujeres muertas en vida, las deja Totalmente. sufriendo de culpa, una culpa completamente sin fundamentos, una culpa que está creada social e históricamente. Muerte, pueden morirse por dentro de una depresión, de la culpa, del no permitirse volver a ser felices o no creerse dignas de un trato. Y víctimas perpetuas de abusadores, por ejemplo, también, ¿no? Exacto, Sí, exacto. o sea, ¿cómo nos, o sea, sí, nos deja en situación horrible? Ahorita que hablabas de que el aborto no es un tema moral, y yo, esto es un tema más de salud pública y derechos reproductivos y Ajá. derechos humanos, vaya. Me gustaría leer rápido un fragmento que de hecho lo publicó Pictoline, que lo tomó a su vez de una cuenta que se llama Strong as Women, y que Uh-huh. va un poco, que creo que retrata muy bien lo que dices, no es un tema moral, no te tiene que gustar el aborto, te puede desagradar, tal vez incluso te hace sentir triste. La forma en que ves el aborto depende de ti. Si no te gusta, puedes apoyar a una mejor educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y otras cosas que reducen los embarazos no planificados. Pero lo que no puedes hacer es faltarle al respeto a alguien por tener uno. No puedes quitarle esa opción a las mujeres solo porque no te gusta. Tus emociones no son más importantes que la autonomía corporal de otra persona. No te tiene que gustar el aborto, pero debes respetar los derechos de otras personas y eso incluye el derecho a una atención médica segura y accesible. Es eso. O sea, Exacto. el tema moral aquí no está discusión. Puedes estar a favor o en contra, pero que estés a favor o en contra no implica, o ese deseo no implica que le quites los derechos sobre el cuerpo de alguien más, ¿no? Totalmente. Y yo ya siendo, ya sabes cómo soy yo. Yo ya siendo más tajante, esto no se trata de ti, de la gente, o sea, me refiero a la gente que no está de acuerdo. Esto no se trata de ti, no se trata de qué piensas, no se trata de qué quieres, no se trata de cuáles son tus objetivos o tus propósitos o cómo ves tú la vida. Esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con el cuerpo de cada mujer y lo que decide hacer cada mujer con su cuerpo. No tienen idea lo que es tener que gestar cuando no deseas tú hacerlo. No tienen idea del sufrimiento que implica saber que tu cuerpo está llevando un proceso de crecimiento de células adentro de ti y tú no lo puedes detener en ese momento. Y el terror que le puede dar a una mujer, el no poder sostener esa vida, el no poder sostener su propia vida a través de ese embarazo, el no poder sostener su propia vida, su propia salud mental, cualquier cosa que ella sí quiera para su vida. Entonces, aquí no es un tema moral, tampoco es Sí, un no, tema de, como leía también en algún espacio de Twitter, nadie es pro aborto, todo lo hacemos porque las mujeres y su salud y la fregada. No, sí, sí hay gente pro aborto. Yo sí soy pro aborto, pero no se trata de, porque le ponemos también un velo moral al aborto eso. como si fuera sumamente difícil en nuestras vidas decidir si matas a tu bebé o no. No es cierto. El aborto para la mayoría de las mujeres es una decisión fácil. Lo que lo Ujú. hace difícil es La este sociedad. maldito contexto donde no solamente está el estigma social, sino que Ujú. se ha metido a la política y se están tomando decisiones desde esos moralismos y conservadurismos. No. Y cómo se utilizan los cuerpos de las mujeres como máquinas de producción para sostener también sus pinches procesos de guerra. Que ahí es con un poco de lo que tú me dices Totalmente. que te Para parece. sostener esta máquina capitalista, ¿no? O sea, porque ahí podríamos entrar en muchos detalles, muchas cosas, pero básicamente creo que lo hemos dicho todo, Sí, ¿no? yo, Un yo ya poco. bien enojada, sí, ya, No, cierra yo también, esto. al final, el primer espacio de autonomía de un ser humano en el mundo es su propio cuerpo Claro. y están coartando totalmente esa libertad. Eso, si no eres dueña o dueño de tu propio cuerpo, eres un esclavo. Claro. Ay, qué bueno que lo Eres dices un porque objeto más. ahorita justo lo que mientras tú leíste me acordé que yo leí otra cosa que decía, ninguna mujer se puede llamar a sí misma libre si no puede tener control sobre su propio cuerpo.
Esto lo dice Margaret Sanger. Y algo similar dice Graciela Hierro también sobre las decisiones que podemos tomar sobre nuestros cuerpos las mujeres. Ninguna mujer puede nombrarse completamente libre si no puede decidir sobre su cuerpo. Y yo creo que en Bueno, la el... parte de completamente libre, honestamente, en este sistema nadie es completamente libre, pero al menos las pocas cosas que podemos ejercer, nuestra libertad es en nuestro cuerpo y nos las Exacto. están coartando. Exacto. Y en ese sentido, como un poco en el tono de lo que va el podcast, y para cerrar, me gustaría saber cómo te sientes tú con todo esto. Pues me siento movida ante escuchar, pues, escuchar, ver las predicciones de todos estos millones de personas que van a sufrir, y que están siendo, pues, que van a sufrir por una mera treta política y divisionalista, ¿no? No sé si existe esta palabra. Me siento muy movida y sobre todo también ahorita me siento también, ¿cómo se dirá? Como quiero hacer algo, ¿no? No, quiero, quiero no nada más que esto se quede en el discurso y que esto no nada más se quede en el avatar de, pro aborto, no. O sea, realmente, como dices tú, necesitamos hablar, pero también estamos organizarnos y accionar, porque si no, esto solamente se queda en la nube de la conversación en redes sociales y ya. Sí, Entonces, sí. ahorita te digo, no sé, o sea, me siento inquieta, con ganas de accionar, pero también no sé cómo. Igual y después se nos ocurren como ideas. También ustedes coméntenos qué se les ocurre y pues la idea es esto, ¿no? O sea, es ser un espacio justo pues para hablar de temas importantes y Sí, que claro. sí, y que nos influyen directamente y pues no quedarnos como nada más viendo como observadoras. Claro, claro. No sé, Y yo creo que ¿tú es cómo te importante, sientes? No no, sé. justo creo porque por eso es importante hablar cómo nos sentimos, ¿no? Porque creo que en muchos momentos cuando suceden estas cosas topamos con la ¿cómo se llama? Impotencia de decir, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer? Y yo tengo que reconocer que en muchos temas estoy muy poco informada, sobre temas políticos también estoy muy poco informada, pero es eso, ¿no? O sea, yo estoy muy enojada, como ya se dieron cuenta, este, no necesariamente, o sea, sí, la indignación por lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, pero mi enojo también viene de una respuesta que yo me veo en mí misma, que es para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, esto está sucediendo y eso es lo que a mí me da más, eso como acabas de reaccionar tú, ¿no? Así como de esa impotencia de decir y va a seguir sucediendo y nuestros derechos, los derechos de las mujeres siempre, siempre, siempre están en juego. Entonces, esto que tú dices yo creo que es muy valioso, ¿no? Y tú y yo lo hemos hablado mucho también desde que nos formamos juntas como feministas y así, como también hemos encontrado en otros espacios nuestra movilización política, pero creo que también esto nos exige, a veces incluso yo también viniendo de muy poco conocimiento político, cuando dicen, ¿cuál es tu postura política? O cómo nos vamos a movilizar y nos vamos a organizar, me asusto. Como decir, no manches, yo me asusto desde Yo apenas también. tengo tiempo estoy grabando mi podcast a las 10 de la noche de domingo y Y también movilizarme. porque como que tenemos, bueno, no sé, como nosotras como mexicanas y seguramente como latinoamericanas tenemos muy pegado lo político igual a rata, corrupto, Corrupto, sí. y pues yo no me quiero ligar a ese tipo de cosas, no sé, tampoco es como que, ay, sí, para presidenta, para diputada, no, ni al caso, pero creo que sí es importante, como tú dices, estar activas en este tema de, no necesariamente como con grupos políticos per se, pero sí hacer una comunidad como, o sea, obviamente, a mí también me da como ñañaras usar simplemente el término Sí. político, o sea, porque Pero es pues justamente, político. era lo que yo escuchaba a una abogada muy famosa de derechos reproductivos, que de hecho ha participado en algunos de estos casos posteriores a Roe versus Wade, y ella justamente dice, ¿qué podemos hacer, no? Podemos, Sí. por un lado, la recomendación, y por eso sonreía cuando tú lo dijiste, porque tanto a mí también me da este impulso de qué hago, Ujú. como también
no tengo mucha idea de desde dónde me puedo mover y para qué me puedo mover, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento justamente para recordar que nuestros derechos siempre van a estar en juego y que tenemos que estar todo lo que hagamos, y eso es sororidad. Todo lo que hagamos es un acto político por y para las mujeres. Entonces, cómo hablamos de este tema, con quiénes hablamos de este tema. Yo sé que para muchas esta situación que estamos llenas de incertidumbre y movidas por lo que está sucediendo, porque simplemente no solo porque sea Estados Unidos, sino que siempre que nos enteramos de estas noticias, es como un recordatorio de, acuérdate que eres mujer y no tienes todas las puertas abiertas, acuérdate que eres mujer y no tienes que bajar la guardia. Margaret Atwood, ¿no? Del de Handmaid's Tale, el libro de El cuento de la criada, Por que de hecho favor. hace poquito lo estuvieron quemando, ¿no? En Ese sí no algunos sabía. estados y personas. Y de hecho, la editorial de esta señora lanzó como, no sé si era verdad o fue como ya sabes, como una publicación, pero lanzó la versión inquemable, porque lo están quemando. ¡Oh! Algo. Entonces, eso es un libro de ficción, pero te juro que se siente cada vez Oye, más por favor, real lean ese libro, por favor, o vean la serie, la aunque sea. serie. Yo he visto la Pero serie. es tan claro, yo también, de hecho, con todo lo que pasó, la volví a empezar a ver. Es tan claro ahí, y creo que eso es algo importante que tenemos que aprender, tan claro ahí cómo esos derechos los vamos perdiendo poco a poco. Sí, No va a ser un día que nos van a encerrar en nuestras casas y nos van a decir que ya no se puede. Así como muchísimas mujeres a lo largo de la historia han estado conquistando estos derechos, poco a poco los vamos perdiendo. Y esta es una de esas gotitas. Y cada una de las marchas que hacemos y cada una de las cosas que hacen nuestras hermanas de Argentina y cada una de las de Chile y de todas las que se están movilizando, y eso es el consejo de esta mujer, Catherine Colbert. Vamos a hacernos más, hacer los movimientos de justicia social más grandes. Vamos a gritar, vamos a marchar, vamos a recordarles que esto no es un tema de política, esto no es un tema que se pelea entre políticos, entre partidos políticos o entre países. Este es un tema de las mujeres. Sáquenos, saquen como han hablado, como a veces dicen las consignas, saquen su política de nuestros úteros. Esto es un tema que sí, no tiene que ver con la política, entonces tenemos que salir a las calles, tenemos que hablar al respecto. Si no eres una persona que marcha, eres una mujer que habla con otras mujeres, entonces vamos a seguir abortando, vamos a seguir acompañando a otras mujeres. Eso es algo que a mí, con todo esto que se me mueve y el enojo que se me mueve, es lo que me ha reafirmado. Y el volvernos políticas en el sentido de hacer nuestro movimiento social, alzar la voz y recordar que esto es nuestro, pero por otro lado, infórmate cuáles son las asociaciones que trabajan al respecto. sí. Yo sé de las de México, pero si alguien que nos está escuchando en otros lugares de Latinoamérica, váyanos pasando y podemos armar un directorio entre todas de las mujeres y de las colectivas que están apoyando todos estos movimientos de fundaciones y ver si nosotras podemos dar donaciones, si podemos donar Sí. trabajo, si podemos donar materiales, si podemos ¿Cómo donar podemos apoyar? pastillas. ¿Cómo podemos apoyar? Eso es hacerte política, empezar a explorar quiénes son las personas en tu ciudad o en tu país que están hablando sobre el aborto y sobre el derecho a la elección de las Sí. mujeres. Empezar a ver con esas personas a quienes puedes apoyar. Aquí en México, por ejemplo, ¿cuál es el partido con el que podrías, quizá no están hablando directamente del aborto, pero tienen otras leyes u otras legislaciones que están relacionadas con el tema de la decisión, del cuerpo, de la autonomía? Entonces, vámonos con esos partidos, Yo vámonos creo con que esos... vale la pena hacer, bueno, después un episodio en donde hablemos un poco de esto, de activismo, Uh -huh. de cómo poder accionar, ¿no? Más allá del retweet o el repost, Ajá. cómo podemos ya tangibilizar y volvernos un poco más dinámicas, ¿no? Creo que es lo que de repente, pues, luego creo que nos hace falta, y me incluyo, porque yo también a veces, pues, no lo hago, pero es importante, ¿no? O sea, los derechos hay que estarlos vigilando y estarlos cuidando y estar accionando, porque si no, cuando menos lo esperas, pasa algo como lo que está pasando en Estados Unidos. Y quería también eso, por eso lo del cuento de la criada se me hizo interesante, porque es el Sí, ejemplo y recordarles que las revoluciones no suceden de un día para otro.
van poco a poco. Entonces, así como ahorita están sucediendo cosas que están mermando más nuestros derechos, también cada decisión puede abonar más a nuestros derechos. Totalmente. Entonces, creo que es completamente válido y como tú dices, podríamos hacer otro episodio donde tengamos ya más a alguien que se dedica en esa disciplina a guiarnos un poco de qué manera podríamos apoyar, pero al mismo tiempo también reconocer que a la mayoría, si no es que a todas, pero por lo menos sabemos que a muchas nos movió esto, nos indignó, nos enojó, nos entristeció. Hay que darle un espacio a esto, porque sí es algo que está sucediendo en Estados Unidos, pero es algo que abre las conversaciones y mueve nuestras emociones porque también somos mujeres y todas conocemos por lo menos a una mujer que ha abortado. Y quien no conozca una mujer que ha abortado, o tú eres la que abortó, o no se ha dado la conversación, pero es muy difícil no conocer a una mujer que no haya abortado. Claro. Entonces, se vale apapacharnos también nuestras emociones, saber que sí, como mujeres, esto nos remueve emociones sobre sabernos no cuidadas y no protegidas por el gobierno, por la política, y eso no nos queda más que... Instrumentalizadas totalmente, ¿no? Exacto, Como, justamente. como un ente productor de población. Eso, y a De, lo mucho, sí, y a lo mucho, ¿no? sí, o sea, Entonces, se vale el apapacho y recordar que al final también, por eso son tan necesarios estos tipos de espacios donde podemos hablar de nosotras, de nuestros derechos, donde necesitamos abrir más espacios para y por mujeres, en lo que se sigan haciendo sus desmadres en la política, nosotras movilizarnos y crear nuestras propias comunidades de apoyo. perfecto. Muy bien. Pues, muy bien, pues díganos si quieren que sigamos, como decíamos, esta propuesta de traer a alguien para que nos eduque cómo apoyar. eh, Y si no. también estaría bueno, hoy porque fue como partiendo de lo que se está moviendo ahorita a nivel noticias, pero también si les gustaría que habláramos más como desde una perspectiva más individual, más emocional del aborto, de cómo se vive un O temas aborto, médicos, ¿no? También, como dudas médicas. Podemos o invitar a dudas alguna experta médicas. de qué es lo que sucede en el cuerpo, las recomendaciones, porque también, o sea, a ver, o sea, hay varias formas de abortar y no todas son para una, ¿no? O sea, también depende de tu salud, de tu estado de salud, de tus condiciones, de varias variables que tal vez no la tenemos claras pues sí, en esta cultura condenatoria al aborto, tal vez no hay mucha información disponible, entonces también podemos invitar a una experta en el área médica para que aclare dudas. No sé si Claro, también les... claro. Les dejaremos por ahí alguna cajita para que también ustedes nos den algunas preguntas o comentarios acerca del aborto. La verdad estamos súper contentas con cómo están participando en redes, cómo nos están, leemos sus respuestas, leemos sus mensajes. Estamos muy, muy contentas, entonces ya vamos a estar más presentes con ustedes, pero por lo pronto nos escuchamos hasta el próximo martes. Iracema, ¿dónde te pueden seguir? A mí me pueden encontrar como @iracémica con Z y K en Instagram y Facebook y a ti, Fabs. A mí me pueden encontrar como @DRA-Fabiola Trejo en Facebook, Instagram y Twitter. Y en Instagram y en Facebook, @La Revolución del Placer para el podcast. Entonces, nos Perfecto. escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.